Buenas, estamos de nuevo por acá. Recordamos que la semana pasada les subimos una guía donde ustedes la tienen, guía de presupuesto empresarial. Esta guía va a ser de base con el libro de presupuesto para nosotros poder ir desarrollando el contenido de la asignatura. En esta ocasión tenemos una tarea donde ustedes van a calcular las proyecciones de venta. En esa tarea ustedes tienen, si entran a su plataforma, tienen ahí que van a calcular con los datos que se le da de Alimentos Variados S.A. A pronosticar el año 2018 con los diferentes métodos: incremento absoluto, incremento porcentual y el mínimo cuadrado. Y luego van a buscar el costo de venta, buscar el precio del producto en base al costo de venta, donde tienen todos los datos de margen bruto, descuento, precio y el precio unitario, que será igual al dividir el precio resultante del pronóstico absoluto del primer trimestre. Entonces, para ustedes hacer esa tarea deben de irse a su material, donde empieza que los pasos para seguir en la proyección de la demanda son 3: recolección de datos e información, análisis de los datos recolectados, utilización de los métodos para proyectar la demanda. En este caso vamos a trabajar con la recolección de datos e información. Sabemos que al momento de recolectar datos tenemos que analizarlo, y tenemos el método de proyección, los métodos no estadísticos, método de propósito específico y combinación de métodos. En este caso nosotros vamos a ver los métodos de proyección, comenzando con el método que tenemos de incremento porcentual, relativo y absoluto. Para eso vamos a ver cómo se desarrolla estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos método de incremento absoluto. Nos presentan los datos de 6 años, donde nos dicen que tenemos que buscar el año número 7. Esos datos son lo que han pasado durante año tras año. Tenemos el año 1, el año 2, el 3, 4, 5, 6, pero usted tiene que buscar el 7. Para buscarlo por el incremento absoluto, simplemente deben de restar el primer año con el segundo año para sacar los cambios absolutos. Los cambios absolutos son la variación. En este caso, 2000 menos 2400, 400. 2400 menos 2850, 450. 2850 menos 2980, 130. Y así sucesivamente. Luego, tomamos los cambios absolutos y los sumamos. Sumamos 400 más 450 más 130 más 420 más 460 y nos da 1860, o sea, la sumatoria de todos los años. Esa sumatoria de todos los años la vamos a dividir por la cantidad de años. En este caso son 6 y lo vamos a restar 1, 6 menos 1. Y dividimos 1860 entre 6 menos 1, que es igual a 372. Ese 372 que nos da es el cambio absoluto que vamos a tener con relación al año número 7. Es decir, a los 3860 le vamos a sumar el pronóstico de los 372, y para el año 7 nosotros vamos a pronosticar o a estimar que vamos a vender 4232 unidades. Y ahí terminamos con lo que es el incremento absoluto. Ahí ustedes tienen dos ejemplos con relación a esos incrementos absolutos. Por lo tanto, deben de revisarlo para que se lo puedan aprender. Luego seguimos con el método de incremento porcentual. Con el método de incremento porcentual, para ese método tenemos una fórmula. XU significa el año del cálculo. X0 significa el año anterior. Por lo tanto, tenemos que tomar el año del cálculo menos el año anterior dividido entre el año anterior. Por ejemplo, tomamos
2.400 menos 2.000 entre 2.000, que nos va a dar 0.20. Si vamos a hacer el año número 3, decimos el año del cálculo 2.850 menos el año anterior 2.400 entre 2.400, que nos va a dar 0.1875. Luego que saquemos todos los porcentuales, vamos a sumarlo, como lo vemos aquí en este ejemplo. Sumamos 0.20, 0.1875, 0.0456, 0.1409 y 0.1353. La sumatoria no es igual a 0.7093. Ese 0.7093 lo vamos a dividir entre la cantidad de años menos 1. Entonces 0.7093 entre 6 menos 1 nos da 0.14186, que es el incremento porcentual que vamos a aplicarlo para poder obtener el año número 7. Entonces, ahí planteamos 3.860, que es el año número 6, más 0.14186, que es el porciento o el promedio, por 3.860. Entonces, multiplicamos 3.860 por los 0.14186 más los 3.860, que representa las unidades del año 6, nos va a dar 4.407 unidades. ¿Qué indica esto? Que 4.407 unidades es lo que vamos a vender para el año 7. Ahí ustedes tienen otro ejemplo del método absoluto y con los mismos pasos, que lo invito a que lo lean y lo revisen para que puedan hacer su tarea, ya que tienen que hacer todos estos procesos. El tercer método es el método mínimos cuadrados. En el método mínimos cuadrados nosotros vamos a trabajar con dos tablas, dependiendo si los números de datos es impar. A partir de la mitad del número 4 vamos a ponerle un 0. Entonces tenemos menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 3, 5. Ahora, si los números son pares, es la tabla número 1, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Esas dos tablas son las que nos van a servir de referencia para nosotros poder determinar A y B en el aspecto del método cuadrado mínimo. Entonces, cuando vamos a trabajar con el método cuadrado mínimo, tenemos los datos del volumen de la actividad, que son los datos que nosotros tenemos de 6 años. Entonces, nosotros tenemos que buscar a X sub 2 y XY. Entonces, para nosotros buscar a X, como estos números son pares, tomamos la numeración de la primera tabla. Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Si hubiesen sido impares, tomamos la numeración de la segunda tabla. Pero en este caso estamos con la numeración de la primera tabla porque los números son pares. Para buscar a X elevado a las 2 o sub 2, lo que hacemos es que multiplicamos dos veces a X. 5 por 5, 25, y como los números negativos sale positivo al ser elevado. 3 por 3, 9, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 3 por 3, 9 y 5 por 5, 25. Para buscar a XY, Y, que representa el volumen de la actividad, multiplicamos a X con Y. 5 por 2.000 por menos 5, tenemos menos 10.000. 2.400 menos 3, tenemos menos 7.200. 2.850 menos 1, 2.850, y así sucesivamente hasta terminar. Luego sumamos a Y, que nos da 17.490, a X sub 2, que nos da 70, y a XY, que nos da 12.430, la sumatoria de las tres columnas. Luego aplicamos la sumatoria de Y lo dividimos por la cantidad de años, y la sumatoria de XY y lo dividimos por la sumatoria de X elevado a las 2. Entonces tenemos 2.915, que va a representar a A, y 177.54, que es B, que corresponde a lo que nosotros estamos buscando, a la recta.
Entonces, al momento de nosotros hacer la recta, tenemos que Y es igual a 2.915, que es lo que representó, que es A, más B, que es 177.57. Entonces, al momento que ya nosotros tenemos planteada esa operación, lo vamos a multiplicar por 7. 7 es la cantidad de años. Entonces, 2.915 multiplicamos 177.57 por 7, porque recuerden que las cifras en paréntesis se trabajan primero. 177.57 por 7 y lo sumamos a 2.915, nos da 4.158 unidades. Entonces, ¿qué pretendemos vender para el próximo año? 4.158 unidades. Ya luego de haber aprendido los tres métodos de proyección, el de mínimo cuadrado, el método de incremento absoluto y del porciento absoluto, entonces vamos a ver lo que es el plan de mercadotecnia. El plan de mercadotecnia tiene el precio, tiene las fórmulas para determinar el precio. Entonces el precio se determina de dos formas. Por el margen bruto, utilizando el costo de lo vendido entre 1 menos el margen bruto por 1 menos el porciento del descuento. Si aplicamos el ejemplo que tenemos ahí, si desea fijar la tarifa de un tratamiento de periodoncia que tiene un costo de 8.000 y se espera un margen bruto en venta de 40%, teniendo en cuenta que el descuento normal ofrecido será del 10%. Aplicamos la fórmula costo de lo vendido entre 1 menos el margen bruto por el 1 menos el porciento del descuento, que es 8, 1 menos 0.40 porque es el 40%, 1 menos 0.10 porque es el 10% ofrecido. Tenemos que nos va a dar 8.000 entre 0.54 al momento de terminar esa operación matemática, que nos va a dar 14.814,31. 14.814,81 representa el precio bruto. El porciento, si le aplicamos el 10% a los 14.814, nos va a dar 1.481. A restárselo nos va a dar el precio neto, que es 13.332,69, que es lo que nos van a pagar el cliente, menos el costo de venta, que es 8.000 pesos, que tenemos una utilidad bruta de 5.332,69. Luego tenemos el precio con base en margen de contribución, que la única diferencia que tenemos es el costos y gastos variables. Si verifican el ejemplo, aquí el producto farmacéutico que tiene unos costos variables de 15.000 por unidad y se espera un margen de contribución del 30%, el descuento normal ofrecido será el 10%. Aplicamos la fórmula, sustituimos, aplicamos las operaciones matemáticas y luego nos da 23.809. Si a eso le aplicamos el porciento ofrecido, que es un 10%, mírenlo ahí, nos da 2.380, se lo rebajamos, nos da el precio neto y le rebajamos el costo de venta y nos va a dar lo que es la utilidad. Ya para terminar, tenemos aquí un ejemplo de un presupuesto de venta por trimestre. Trimestre 1, que representa enero, abril, el segundo trimestre, abril, mayo, junio, tercero y cuarto, hasta que llegamos a diciembre. La venta esperada de la unidad por unidades, el precio de venta unitario, lo multiplicamos y nos va a dar el total de lo que nosotros queremos. Aquí planificamos las cuentas por cobrar al 31, la venta del primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, y al final tenemos un total de recaudado de caja pronosticado de 374.000, donde tomamos en cuenta que se recaudó solo el 70% de los ingresos en cada trimestre y un 28% para el próximo trimestre y el 2% de cuentas incobrables. ¿Qué significa esa nota? Que se estimaron esos porcientos para poder ir aplicando la cuenta por cobrar, para ir aplicando la cuenta por cobrar de los diferentes trimestres y las cuentas incobrables de los diferentes trimestres en esa parte. Y ahí tienen un presupuesto de venta de esa magnitud. Ya para la próxima clase seguiremos con los otros presupuestos que nos faltan. En este caso,
ya ustedes saben, tienen su tarea. Al momento de ustedes poder hacerla, deben de irse a su material que está en la plataforma y automáticamente dentro de ese ámbito, al ustedes leerlo y haber escuchado este instructivo, usted va a poder hacer su tarea. Entonces, nada, suerte y bye bye.